Que le prometíamos, estamos con Gabriela Arias Uriburu. Este es el libro que vino y viene a presentar hoy en Rosario, está desde temprano, sí, con muchos periodistas, Al encuentro del corazón, el ciclo vital de los vínculos. Sí, una nueva puesta en escena. Bueno, yo había marcado algunas cosas antes de la presentación. Supongo que la gente cuando te ve sabe quién sos, pero bueno, aparte escritora, comunicadora, tus hijos fueron llevados ilegalmente a Jordania, fundadora y presidente de www.foundchild.org.ar, la primera ONG en el mundo que se ocupa de visibilizar los niños en problemáticas familiares y elaborar acciones por los niños y las familias. Así es. Mucha labor en organismos nacionales e internacionales. Yo estuve mirando algunas cositas, pero es mucho y extenso. Autora de numerosos libros y creadora de talleres de encuentro y sanación. Profesora de yoga y conferencista. ¿Me olvidé de algo? No, perfecto, genial. Bueno, este libro es una nueva etapa para mí, porque justamente trae herramientas para que todos empecemos a hacer un trabajo interior, ¿no? Es un libro taller porque trae, viste que viene este libro con un cuaderno de notas. Con un cuadernillo, sí, con un cuadernillo de notas que es para que en la medida que los vas leyendo vayas anotando, bueno, hacer esa labor, ¿no? De ir anotando claramente las cosas que necesitas ver, las cosas que van apareciendo en el camino mientras vas leyendo. ¿Por qué es diferente a los anteriores este libro? Y porque tiene toda la gente que ha tomado contacto con la historia de los chicos, de mis hijos, me pregunta cómo hice para volver a la vida en alguna forma. Te quiero decirte que esa fue una de las tareas más difíciles. Y claro. Es mucho más fácil quedarte contando una historia que dejarla y a partir de ella volver a la vida. Hay que hacer un trabajo. Volver a la vida es una apuesta, de una decisión muy fuerte de uno, ¿no? De decir, bueno, yo no soy solo esa historia, o esa historia no lo es todo. Esa historia, la historia de mis hijos fue la que me dio todo el puntapié para hacer todo lo que hice. Exacto. Entonces, una de las cosas que también pensaba, que me las pensé muchas veces en la historia con mis hijos, era el día que yo muriera, qué era lo que yo iba a contar del otro lado. Y dije, ¿qué voy a contar? ¿Lo que viví o lo que aprendí? ¿Hay otra vida después de la muerte? Para mí sí. Sí, yo tuve una experiencia muy fuerte en el parto de mi hijo Sharif, donde viví una experiencia en el más allá, por decirlo, y bueno, y esa experiencia también fue la que a mí me alumbra todo el camino que después hago con mis hijos, ¿no? Bueno, Al encuentro del corazón es un libro que trata nada más y nada menos que de las relaciones. A ver. ¿Lo leíste un poco o no? Poquito, pero dale, prefiero que me cuentes vos. Marqué algunas cosas, ¿no? ¿Qué es la mujer esqueleto? Claro, en realidad Pinko Lestés, que es una autora, es una médica psiquiatra con la que yo estuve, su libro me alumbró muchísimo a animarme yo al trabajo de mi femenino. Y ella me ayudó, ella expresa en su libro de Mujeres que corren con lobos un montón de cuentos. Yo empecé a trabajar en estos talleres de encuentro y sanación con los cuentos. Y el 2005 decidimos empezar con Paula, que es con quien yo trabajo en los talleres, el de la mujer esqueleto. Y el cuento de la mujer esqueleto nada más y nada menos que trae la relación con la muerte a través de la pareja. Cuando yo empecé el taller de la mujer esqueleto, a la semana se muere mi papá de un infarto súbito. Y a las semanas de la muerte de mi padre se muere una mascota que yo había tomado de la calle, que había adoptado de la calle, Pepe, con el cual vivimos, digamos, realmente fue muy doloroso porque fue descubrirle un cáncer y bueno, y toda la despedida de esa mascota. Te digo que si hay algo que habría que inaugurar es un libro sobre qué pasa cuando enferman o mueren nuestras mascotas, porque es algo que no está del todo... Son vínculos que uno establece, exacto, ¿no? Desarrollado. Entonces, ¿qué hice? En este taller, imagínate, todas las mujeres que estaban haciendo el taller conmigo, en el primer encuentro hablamos de la muerte y yo a las semanas, a las
Claro, a los días estaba la muerte. O sea, todas dijeron, bueno, no hay más taller. Y empezaron todas a trabajar en paralelo conmigo el duelo de la despedida de papá y después la enfermedad de Pepe, que Pepe también había sido un perro que había formado gran parte de nuestros talleres. Entonces, este libro lo que vas a tener es el desarrollo del cuento con toda mi experiencia con la muerte. Fuerte. Sí. Fuertísimo. ¿Qué hacemos con los miedos? A los miedos hay que abrazarlos. ¿Qué sería abrazarlos? El miedo es una fuerza muy poderosa que te dice que es posible. El miedo no... Viste que hay talleres donde a mucha gente lo paraliza. Claro, pero miedo, digamos, en realidad es cómo se trabaja. Exacto, y cómo podemos enfrentarlo o transitarlo. En el momento en que te paraliza, está bárbaro que te paralice. Pero sabe que vas a tener que, digamos, que tomar esa fuerza. Porque el miedo te diría que es una fuerza natural. No es algo que no hay que tener. No, claro. Porque la fuerza, digamos, del miedo es lo que te dice primero que sos consciente de que estás vivo. Porque si no hay miedo... es lo mismo cuando yo estoy dando en clases de yoga y las chicas dicen, ay, me duele. Bueno, estás viva. O sea, hay una articulación ahí que está diciendo que se está moviendo, que se está estirando. Es más o menos lo mismo. O sea, hay cosas, viste, parece que en esta sociedad de nosotros hay cosas que no queremos sentir. Y son necesarias sentir para poder dar el paso. El primero que a mí me enseñó sobre el miedo fue Joseph Campbell, porque él en su libro sobre el camino del héroe decía, ¿no? Donde hay miedo hay poder. Entonces, cada vez que yo tenía que tomar alguna decisión que me daba mucho miedo tomarla, yo decía, si me da miedo es que es posible. Entonces se fue generando como un mantra dentro mío donde sentir el miedo era la fuerza para poder dar ese paso y evolucionar, porque si nos quedamos donde estamos, ¿no? Sí, avanzar, ¿cómo avanzar? Es fácil, digo, hacer todo este trabajo, mirarse, verse, conocerse los miedos, porque a veces lo dejamos ahí a un costadito. Generalmente lo que nosotros... Se puede. Lo que generalmente hacemos, que es muy gracioso, estamos teniendo una situación dificultosa con la pareja o con la relación y el otro me está mostrando cosas que yo no quiero ver de mí. Entonces, generalmente digo, me estás haciendo tal cosa, o lo dejas afuera, o me hizo tal cosa. Y el gran trabajo es decir, esto que me está mostrando, qué me está queriendo decir de mí y qué me está diciendo a mí de mí. Cuando uno empieza con esa pregunta, empiezan a abrirse, la pregunta llave, empieza ahí todo un recorrido donde desaparece lo que pasó, porque pasa a ser algo que empieza a resolverse internamente. Gabriela, todos los vínculos afectivos suman, digo yo, ¿no? Todos. Hacen bien. ¿Qué pasa con esos vínculos que hacen mal? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos afuera? No, bueno, con los vínculos es una muy buena pregunta. A ver, vamos a hablar de un vínculo violento, ¿no? La violencia también es una fuerza con la cual nosotros no nos relacionamos. No, yo no te quería preguntar pero digo, porque a veces si vamos al tema de género, hay mucha gente que entiende que el golpe es amor. Claro. Pero bueno, justamente, bueno, en Píncoles 3 lo trata en el cuento de Barba Azul, que es el cuento con que yo voy a empezar este año en agosto un taller. Hay que para poder nacer, vos necesitas de cierto grado de agresión. O sea, para que tus músculos, para que nuestros músculos permitan que uno esté parado en dos patas, con los dos pies, necesitas de cierta agresión. El sistema inmune, para poder evitar, ¿no?, y poder mantenernos saludables, también necesita de cierta agresión para poder, digamos, bloquear o no permitir que entren determinados virus y bacterias. Entonces, la primera consigna es, hay una agresión que es buena. ¿Okay? O cuando uno dice no, es un no, ¿no? Claramente. Esto lo hace el sistema inmune, bueno. Entonces, para moverte, para que haya un movimiento, hay un músculo que permite el movimiento y hay otro que no.
Y es juntos, en la acción junta, hace posible la vida. Entonces lo que estoy queriendo decirte es que hay que empezar a tener un vínculo con la violencia propia. O sea, no es solamente lo que pasa en el afuera, sino si yo estoy sin tomar contacto con mi violencia y me dejo perpetrar, estoy siendo una violenta pasiva. Entonces yo lo digo con el corazón en la mano, por todo lo que yo he trabajado con respecto a la virulencia y la violencia que yo he vivido. Entonces, digamos, uno puede elegir quedarse con la víctima. Uno puede decir lo que el otro hace y no lo que yo estoy perpetrándome en mí, ¿no? Entonces, este es el acto, la pregunta tuya fue es el acto de coraje más grande de asumir que la violencia en una pareja la ejercen los dos. Lindo para pensarlo. A veces hay que ayudar a la mujer que sufre, ¿no? Violencia. Absolutamente. Para que pueda salir y pueda hacer todo este es el trabajo más grande que hay que hacer, que la mujer acepte, que reconozca esto. Yo trabajando con Bárbara, exacto, básicamente. Eso, que se vea. Más perfecto. Bueno, nada, un placer. Última, cortita, porque no tengo más tiempo. ¿Cómo es el vínculo hoy con tus hijos? Maravilloso. Ya están grandes, así que yo también soy una madre que estaba creciendo, entonces nada, los dos mayores ya se recibieron, están trabajando, decidieron volver a Jordania y están trabajando ahí. El más chico está terminando su universidad en Suiza y ahora estoy aprendiendo yo en esto de los ciclos de los vínculos, y ellos también, a que no sea la historia la que nos vincula, sino estas ganas de encontrarnos, de charlar. El afecto. Exacto. Que eso ocurre mucho cuando los chicos dejan ya, la mayoría ya empiezan a ser mayores de edad y empiezan a tomar sus vidas. Que yo te digo que es uno de los procesos más grandes que se vive entre los padres y los hijos, si los padres aceptan que vayan hacia la vida y uno no sigue ahí con el mensajito. ¿Cómo soltarle la mano? Exacto, es entregarlos a la vida. Este es el proceso más lindo que estoy viviendo, fuerte para mí, pero el más lindo que estamos teniendo ahora. 19 horas. 19 horas en el Teatro del Círculo. Teatro del Círculo. Muchas gracias. Un placer. Igualmente.